Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Bueno, en este caso vamos a hacer una presentación comparativa entre la tecnología de relés y temporizadores contra los micros PLCs. En esta ocasión voy a estar junto a mi compañero Javier Nieto y juntos vamos a estar haciéndole esta presentación en conjunto. Acá podemos ver una agenda de los temas que vamos a ver el día de hoy. En este caso también les contamos que además del seminario del día de hoy, tenemos programados otros seminarios. El próximo va a ser el día 22 de septiembre y el tema va a ser soluciones de acceso remoto. Así que los invitamos a que se inscriban y que participen del mismo. Bueno, para comentarles un poco acerca de aparatos eléctricos automáticos, o AEA, es una empresa que pertenece al Grupo Palaro. Cuenta con más de 50 años en el mercado eléctrico y forma parte de un grupo, como ya les comenté, el Grupo Palaro, que, digamos, está formado por distintas empresas que realizan y desarrollan diversas actividades productivas en distintos rubros. Bueno, un resumen de nuestras familias de productos, ¿sí? Mando, señalización, detección y posicionamiento, auxiliares de comando, automatización inteligente, accionamiento de potencia, empalme conexión. En esta oportunidad vamos a estar hablando de productos que están dentro de la familia de automatización inteligente, como son los micro PLCs, y los relés y temporizadores que pertenecen a la familia de auxiliares de comando. Bueno, como para poder presentarnos, Javier, si te querés presentar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Nieto, promotor técnico en AEA. Mi función es brindar asesoramiento técnico y comercial en soluciones de potencia, es decir, distribución de energía, sistemas de automatización y control e instrumentación de proceso. Ahí pueden ver mi dirección de correo electrónico, cualquier duda o necesidad de contacto que tengan con nosotros, favor de enviarnos un mail. Bueno, por mi parte, estoy como responsable de producto del área de automatización. Estoy como especialista técnico además y brindo asesoramiento técnico en soluciones de automatización, control y acceso remoto. También pueden ver mi correo donde pueden consultarme. Bueno, en principio vamos a hacer una primera introducción repasando algunos conceptos. En este caso, le paso la posta a Javier para que nos cuente un poco cómo es esto. Cuando pensamos en repasar algunos conceptos, siempre es importante tener en claro cuál es la diferencia y cuáles son los distintos tipos de diagramas que van a estar involucrados en un proyecto tanto eléctrico como electromecánico. Por eso podemos definir a qué llamamos un diagrama funcional, a qué llamamos un diagrama unifilar y a qué llamamos un diagrama de potencia, sin dejar de lado que todos estos diagramas se complementan entre sí de forma tal de facilitarnos la interpretación del funcionamiento de cualquier sistema, como por ejemplo una máquina. Seguimos. Cuando planteamos cada uno de los diagramas a los que hicimos referencia, siempre tenemos que tener claro que es necesario conocer la simbología que está normalizada, ¿sí?, de forma tal que esto nos permita uniformizar criterios en todos los planos eléctricos, tanto para aquel que desarrolla la ingeniería como para aquel que tiene que interpretarlos y construir un tablero en consecuencia, ¿sí? Algunos de los símbolos más conocidos son los que ven en pantalla, que inclusive hoy hay librerías que ya están incorporadas a plataformas para diseño de tableros, como por ejemplo AutoCAD. Cuando hablamos de diagramas, dijimos un diagrama funcional, ¿sí? Definimos aquel diagrama funcional donde entre dos barras horizontales representadas como línea y neutro, ¿sí?, sin hacer discriminación de cuál es la tensión de línea, puede ser 24 volt, puede ser 220, puede ser 380, etcétera, en la cual podemos ver el dibujo
de un contacto normalmente cerrado, identificado con el nombre S1, un contacto normalmente abierto, identificado con el nombre S2, y la bobina de un contactor, identificado por sus terminales A1 y A2, que son los que vemos en cualquier contactor de nuestra marca. Por supuesto que asociado a la bobina del contactor y al contactor mismo, tenemos un contacto auxiliar, identificado por los bornes numéricos 31 y 34, que lo llamamos K1. En el caso de un circuito de potencia, este nos va a permitir representar en forma esquemática el funcionamiento de cualquier tipo de carga, particularmente en el dibujo se trata de un motor monofásico. En el caso de un diagrama unifilar, quizás el más conocido por cada uno de nosotros, lo que podemos ver son la simbología típica para un interruptor diferencial y debajo de la barra la simbología típica para interruptores termomagnéticos, es decir, la comúnmente llamada térmica DIN. Bueno, en este caso vamos a ver un poco algunas definiciones y alguna introducción a lo que es el micro PLC. Bueno, para definir lo que es un PLC, empezamos por su sigla, hablamos de que es un controlador lógico programable, ¿sí? Por la sigla PLC, que en inglés es Programmable Logic Controller. Podemos decir que es un dispositivo, ¿sí? Como definición, que puede ser utilizado para control, monitoreo de diferentes condiciones. Los PLC pueden, o los micro PLC en este caso, pueden realizar distintas tareas. Las podemos ver ahí algunas destacadas en colores, como ser tiempo, conteo, proceso, detección, comunicación y visualización. Para repasar algunas de las características de nuestro micro PLC, ¿sí? La marca es Rieptech. En este caso estamos hablando de un modelo PR14 con alimentación de continua, entradas digitales y analógicas, ¿sí? No en su totalidad, hay algunas que son configurables y que tiene salidas a relé, ¿sí? Como estamos hablando de un PR14, estamos hablando de un equipo que tiene 10 puntos de entrada y 4 puntos de salida. De ahí el nombre PR14. Bueno, en cuanto a alimentación, en este caso hablamos de un equipo que es en alimentación 12 o 24, pero también podemos tener su versión en corriente alterna en 10 a 110 a 240 volt de corriente alterna. Su montaje puede ser sobre el RELDIN, cuenta con un display LCD de 4 líneas por 16 caracteres, que además tiene un teclado que me puede servir para hacer edición de parámetros y también para visualización y ejecución de alguna función interna programada. Por el lado de arriba tenemos las entradas, como comentamos antes. Por el lado de las salidas tenemos equipos que pueden ser con salida a relé o a transistor. Algunos de ellos incorporan de base puerto 485 y hasta Ethernet, con posibilidad de slot para memoria micro SD. También cuentan con puerto de expansión. Prácticamente todos los modelos de la línea Rieptech son expandibles. Y además también contamos con un puerto específico para lo que es la programación. Bueno, acá tenemos un diagrama de funcionamiento del micro PLC, donde podemos ver sobre la izquierda sensores, ¿sí? Estas distintas señales que provienen de los sensores, como ser un botón, un pulsador, un límite de carrera, entradas de temperatura o medición de presión. Voy a enviarlo a lo que llamaríamos el sector o la parte de entradas. Esta parte se divide en dos grupos: entradas digitales en la parte superior y entradas analógicas en la parte inferior. Acá le pido disculpas, hay un error en la presentación, que yo les voy a ir comentando. Entonces tenemos entradas digitales y entradas analógicas. Sobre el lado derecho vamos a tener salidas digitales y salidas analógicas. Sobre estas salidas vamos a conectar actuadores, que pueden ser del tipo digital, como es una lámpara o un contactor, o del tipo analógico, como sería un actuador lineal, o en este caso un variador de velocidad. Por el centro vamos a tener lo que es la fuente de alimentación, el procesador o la CPU,
y lo que es la comunicación y la aplicación del programa. Acá también hay un error que debemos corregir, les pido disculpas por eso. En cuanto a comunicación, nos va a permitir la interacción con otros dispositivos industriales ya conocidos y no industriales también, como ser computadoras, variadores de velocidad, paneles HMI, PLCs u otros micros PLCs. Bueno, ahora sí vamos a ver algunos ejemplos de desarrollos de aplicaciones simples. Bueno, en este caso empezamos con un ejercicio práctico, algo muy sencillo y creo que común para todos, que es un simple ejemplo de marcha parada, donde tenemos dos requerimientos principales. Mediante un pulsador de marcha se nos solicita hacer una marcha o arranque de motor y mediante un pulsador de parada se solicita detener el motor. Para eso vamos a necesitar ciertos componentes, como ser un pulsador de marcha con su respectivo contacto. Acá en el diagrama podemos ver representado cada uno de ellos. Tenemos el botón, el pulsador de marcha, identificado como S2, con un contacto normal abierto, y un pulsador de parada con su respectivo contacto, que va a estar identificado como S1 con su contacto normal cerrado. Por otra parte tenemos el contactor, acá tenemos la bobina, y asociado su contacto auxiliar. Ahora sí, los dejo con Javier para que nos explique un poco su funcionamiento. Lo que queremos mostrarle en este slide es simplemente cuáles son los productos involucrados que justamente mencionó Maximiliano recién. Empezando desde arriba, tengo un pulsador de color rojo, ¿sí?, para hacer la parada con su contacto normalmente cerrado asociado. Sigo del lado izquierdo, en el medio, un pulsador verde para la marcha con su contacto normalmente abierto asociado, y al final un contactor, ya que nosotros en el diagrama funcional representamos la bobina de dicho contactor. ¿Sí? Cabe acotar que los pulsadores que se utilizan para este tipo de maniobra siempre van a ser pulsadores sin retención. ¿Sí? Entonces, mi primera pregunta es, ¿puedo hacer este mismo sistema, esta misma solución? ¿Lo puedo hacer con un micro PLC? ¿Cómo hago? En realidad, primero debemos ver cómo funciona. Paciencia. Cuando analizamos la función de marcha del contactor en forma básica, al pulsar S2, ¿sí?, se energiza la bobina A1 y A2, ya que aparece un circuito cerrado entre los dos extremos de la alimentación, con lo cual el contacto asociado a dicho contactor, es decir, K1, va a cerrarse automáticamente. Esto, recordemos que siendo los pulsadores sin retención, el camino de circulación de la corriente se va a cerrar a través del contacto asociado del contactor y va a circular una corriente que va a ser capaz de energizar la carga, en este caso identificada por el motor de un ventilador funcionando. Cuando analizamos la etapa de parada de dicha carga, es decir, del ventilador, al pulsar S1, recordemos que era un contacto normalmente cerrado, este se va a abrir. Al abrirse va a perder la energía en la bobina, con lo cual su contacto asociado, es decir, identificado con los bornes 31 y 34, ¿sí?, se va a abrir, con lo cual esto va a hacer que no circule más corriente y por lo tanto el ventilador se detenga. Bueno, en cuanto al diagrama de conexión al PLC, si tuviéramos que hacer o realizar esta solución utilizando un micro PLC, el diagrama de conexión sería de esta forma. Podemos identificar sobre la parte superior los dos pulsadores y sobre la parte inferior lo que es la bobina del contactor. Vamos a tener una marcha, una parada, conectado a cada una de las entradas correspondientes, y sobre la salida elegida se va a conectar la bobina que va a activar
la salida que va a accionar la bobina para poder accionar el motor. En este slide vamos a ver un diagrama de ladder, que es uno de los lenguajes que soporta nuestro micro PLC. Además, también soporta otro lenguaje de programación, que veremos luego, que se llama diagrama de bloques de función. Acá podemos identificar distintos contactos que están asociados a distintos elementos externos, como ser el botón de marcha y el botón de parada, y también podemos identificar una bobina directa, en este caso, con su contacto auxiliar, que están asociados a la salida del motor. Les quería mostrar un video muy cortito para que puedan ver cómo realizar esta lógica desde el software de programación. Bueno, en primer lugar, vamos a abrir un proyecto nuevo y luego seleccionaremos el modelo del equipo a utilizar. Posterior, iremos incorporando los distintos componentes para poder realizar la lógica. En primer lugar, vamos a elegir dos contactos, como habían podido ver en el slide anterior. En el final de la línea vamos a insertar una bobina y luego un contacto en paralelo que va a estar asociado a la bobina Q00. Mientras vamos a ir identificando y asociando cada elemento a su respectiva entrada y salida para poder finalizar el circuito lógico. Bueno, continuamos con la presentación. Bueno, acá podemos ver nuestro diagrama de bloques de función. Como les comenté antes, es otro de los lenguajes de programación que puede manejar el micro PLC. Y en este caso vamos a ver un diagrama que está orientado a circuitos lógicos, donde vamos a tener distintos elementos representados como bloques, y para el funcionamiento de los mismos voy a tener que emplear compuertas lógicas como ser las funciones OR, AND, entre otras. Vemos también identificado cada uno de los elementos externos asociados a los distintos componentes, como ser botón de marcha, parada y salida de motor. También en esta ocasión quiero mostrarles un pequeño video para que vean cómo es el software de programación en lenguaje de bloques de función. Al igual que lo hicimos anteriormente, con el software de programación ladder, vamos a abrir un nuevo proyecto y seleccionar el modelo del equipo a utilizar. Luego vamos a ir incorporando los distintos elementos para poder armar nuestra lógica y poder realizar el funcionamiento de nuestro circuito de marcha parada. En primer lugar, y sobre la izquierda, se insertaron dos bloques que representan la entrada 1 y la entrada 2 del equipo. Por el lado derecho se incorporó un bloque que representa la salida Q1, que es la que va a manejar el contactor, que a su vez maneja el motor. Y al centro se insertaron dos compuertas lógicas, una OR y una AND, para poder enlazar los distintos componentes y así poder realizar el funcionamiento solicitado. Este software nos permite la simulación, por lo cual, luego de darle nombre o identificación a cada uno de los elementos, vamos a mostrar, o el video va a mostrar, cómo es el funcionamiento del mismo y su simulación. En el caso de la opción de ladder, quería remarcarles que no cuenta con la opción de simulación. Es un dato que creo que es importante que lo sepan. En este caso, desde herramientas podemos activar la simulación y vamos a ver los elementos que no están activos en color azul y los activos en color rojo. En primer lugar, se activa el pulsador I2, porque dado que es un pulsador normalmente cerrado, tengo que representar ese estado al momento de realizar la simulación. El funcionamiento lo pueden ver representado en el centro y también sobre el costado con los distintos colores mostrados en el video. Como segundo ejercicio práctico, vamos a ver un sistema de ventilación, y ahora los dejo con Javier para que nos cuente un poco.
Sistema de ventilación sabemos que es un uso típico en cualquier tipo de edificios y los requerimientos son absolutamente sencillos, ya que cada ventilador, es decir, tanto el de inyección de aire como el de extracción, están monitoreados por un sensor de flujo. La condición para que el ventilador de renovación se encienda es solamente si el sensor de flujo indica que la operación de extracción es segura. Cuando hay una falla en cualquiera de los ventiladores, el requerimiento me pide que lo indique a través de una señal luminosa, es decir, una lámpara, y por supuesto que la presión debe mantenerse por encima de la presión atmosférica. Esquemáticamente, en una vista en planta, voy a tener del lado izquierdo la parte de la renovación de aire, ¿sí? Recuerden que está monitoreada por el monitor de flujo, y lo mismo del lado derecho con el extractor y su monitor de flujo. Necesitamos, como decíamos antes, que los ventiladores, cada uno de ellos, esté monitoreado por un sensor de flujo. Cuando no hay circulación luego de un cierto tiempo, el sistema se debe detener y activar una alarma. Se va a generar un mensaje de error, ¿sí? El cual puede ser reseteado y reconocido presionando el botón de apagado. Y lo primero que empiezo a pensar es dónde tengo un límite del uso de sistemas electromecánicos convencionales, porque, por ejemplo, necesitaría poner sensores para etapas de filtrado, ¿sí? Imaginemos que el recinto fuera, por ejemplo, un quirófano, donde en general se cuenta mínimamente con 3 etapas de filtrado. También puedo necesitar algún dispositivo que me permita contar las horas de funcionamiento de los ventiladores para su mantenimiento preventivo. Tener una alarma remota, es decir, poder recibir una alarma, por ejemplo, en mi celular o en la PC por ejemplo, de la oficina de mantenimiento, o quizás también medir en forma continua la presión del recinto. Todos estos opcionales, en definitiva, son los que seguramente me van a definir el camino que debo tomar y qué técnica debo aplicar. Si me puedo quedar con sistemas electromecánicos convencionales o me conviene ir directamente a un micro PLC. Rápidamente les propongo que veamos el funcional, donde en S2 y en S3 se ven los monitores de flujo indicado con un B y un símbolo de mayor. Tengo la parte de extracción a la izquierda, ¿sí? K1 y K2, K1 representa la bobina de un contactor y K2 habíamos visto que era la simbología de un timer, ¿sí? Lo mismo para la parte de renovación, identificadas como K3 y K4, y la operación de la parte de renovación se va a ver a través de H1, es decir, de la indicación de la lámpara, y finalmente, del lado derecho, la falla va a estar determinada, ¿sí?, por esa porción del funcional y visiblemente para nosotros a través de H2. Lo primero que debo preguntarme es cuáles son los productos que voy a tener involucrados. Habíamos visto que tengo 2 ventiladores, con los cuales voy a tener 2 contactores y 2 relevotérmicos para la protección del motor. Voy a tener un par de timers identificados en la imagen con sus respectivos zócalos, ¿sí? Le podría agregar una parada de emergencia. Voy a tener los pulsadores de marcha y parada, ¿sí?, indicados también con la señalización de falla y de operación con los pilotos luminosos verde y rojo respectivamente. Yo había hablado que como opcionales
podría poner un cuentahoras o un interruptor horario, ¿sí? Y a su vez, seguramente si lo hago electromecánicamente voy a tener que disponer de relés auxiliares con los respectivos zócalos. Es decir, hay elementos que los voy a tener directamente comparables con lo que puedo obtener desde un micro PLC, y hay otros que son comunes a las dos soluciones, pero que por supuesto son indispensables para el correcto funcionamiento. Bueno, en este caso podemos ver su comparativa de cómo sería el diagrama realizado en bloques de función para, digamos, representar el funcionamiento antes explicado por Javier, utilizando relés y contactores. Sí, bueno, en este caso podemos ver sobre la izquierda los distintos componentes, ¿sí? Con su simbología, conectado, cómo van conectados cada uno de ellos sobre el micro PLC, y sobre el otro lado, o sea, sobre la derecha, podemos ver el diagrama de bloques de función, donde identificamos cada uno de los componentes antes mencionados, ¿sí? Por un lado tenemos I3 y I4, que son el flujo de renovación y extracción, que los pueden ver representados sobre esas mismas entradas, I3 e I4, marcha y parada, sobre I2 e I1. Tenemos obviamente la alimentación, que va a alimentar las salidas como zona relé para poder energizar los circuitos de salida, que tenemos el circuito de extracción, renovación y fallo. Bueno, para continuar, vamos a pasar a lo que sería la comparativa en cuanto a precios y productos que utilizaremos. Bueno, acá podemos ver un detalle de los distintos productos que utilizaríamos para realizar la aplicación de extracción, como vimos recién, con relés y temporizadores. Acá pueden ver también nuestros precios de lista, como para poder tener una comparativa en cuanto a costos, como decíamos recién, y acá están todos los elementos involucrados. Si pasamos a los elementos involucrados cuando utilizo un micro PLC, vamos a ver en este listado cada uno de ellos, ¿sí? El primero de los ítems es el micro PLC que elegimos en este caso, y podemos ver que el costo es inferior de si lo realizáramos con relés y temporizadores. Obviamente, al ir incrementando la cantidad de elementos a accionar, voy a ver una diferencia mayor a favor del micro PLC. En este caso, y como resumen, podemos ver que el monto o el costo que nos da la realización de la aplicación de extracción y renovación utilizando relés y temporizadores nos da un monto de $260, y utilizando un micro PLC nos da un monto de 220. Maxi, lo que estás refiriendo es que en el caso de yo tenga que agregar, por ejemplo, timers, cuentahoras, interruptores horarios, o incluso tener información de otras señales de entrada y de salida, significa que todo eso lo voy a tener adentro del micro PLC, es decir, no tengo que poner más nada cuando tomé como solución justamente a nuestro micro PLC. Claro, Javi, por supuesto. A medida que si estoy utilizando un PLC, a medida que necesito incorporar otras funciones, no voy a tener un costo adicional por esas, ¿sí? Ya que están incorporadas dentro de lo que es el propio micro PLC. En cambio, si tuviera que agregar más temporizadores utilizando este formato, ¿sí? O el formato electromecánico, digámosle, sí voy a tener que incrementar el costo. Por cada tiempo nuevo que yo quiera agregar, voy a tener que agregar un nuevo temporizador más su zócalo. Lo mismo para un cuentahoras o alguna otra función que requiera alguna lógica especial. En el caso del micro PLC, repitiendo o recordándoselos nuevamente, esas funciones están establecidas dentro del programa. Simplemente tengo que tomarlo y
digamos, conectarlo, incorporarlo a mi lógica. Esto implica que no necesito realizar prácticamente modificaciones de cableado, ¿sí?, en el tablero utilizando el micro PLC, por lo cual tiene sus ventajas una opción sobre la otra. En este caso podemos ver un resumen de estas ventajas, ¿sí?, y por enumerar algunas, podemos hablar de flexibilidad, ya que un equipo lo estoy utilizando para una aplicación y simplemente modificando su programa, lo puedo utilizar para otra aplicación totalmente distinta. Eso me da una flexibilidad y podríamos decirlo también una reutilidad del micro PLC, ¿sí? Si hablamos de cantidad de entradas y salidas, bueno, sabemos que es expandible, como pueden ver acá en la imagen, puedo ir incorporando distintos módulos. Los micro PLC expandibles aceptan hasta un máximo de 16 módulos de expansión con distintas combinaciones, ¿sí? Voy a tener un ahorro en cableado y dimensión del tablero, ya que todos los temporizadores van a estar dentro del micro PLC y no van a estar sueltos sobre el RealD, por decirlo de alguna forma. Voy a ahorrar en costos, ya que voy a tener un tablero de menor tamaño, voy a reducir el cableado y tengo muchas funciones ya incorporadas dentro de él. Puedo manejar entradas y salidas analógicas, que en el caso de los temporizadores y los relés no puedo realizarlo. Voy a poder repetir la aplicación las veces que necesite. Tengo la posibilidad de monitoreo remoto, ya que cuentan con distintos protocolos de comunicación. Y voy a tener comunicación ya a través de protocolos, por ejemplo, como ser Modbus a través del puerto Ethernet o el puerto 485 con variadores de velocidad, arranques suaves, HMIs, PLCs y SCADA, por nombrar algunos de ellos. Les quería recordar, para que sepan, software de programación, tanto de ladder como de bloques, es gratuito y lo pueden descargar desde nuestra página de internet. Lo van a encontrar en la sección de descargas. Dentro de los beneficios que nosotros ofrecemos, es un asesoramiento técnico y comercial permanente, material estándar en stock. Hoy sabemos que es un punto muy delicado a la hora de una solución, ¿sí? Entrega en 48 horas. Toda la documentación técnica la pueden encontrar en nuestra página web. Por supuesto, una excelente relación precio-prestación y seminarios e inclusive cursos sin costo. Bueno, ahora sí, vamos a dejar un momento para preguntas. Como prefieran, son bienvenidas a través del chat o activando el micrófono también, si se animan. Mientras, voy a ir revisando el chat a ver si tenemos alguna consulta. Vamos a ir viendo. Maxi, ahí tengo una consulta de Lucas. Sí, si se está grabando, sí, si la vamos a compartir en la presentación, por supuesto, tanto la parte grabada como en formato PDF, con lo cual también la van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Mario, tu consulta sobre el software. Sí, el software es de uso libre, tanto para programación en ladder como en bloques de función. Después, una consulta más. El software permite convertir, Domingo, tu pregunta, a ladder. O sea, vos me estás preguntando si podés convertir de ladder a bloques o viceversa, entiendo, desde el software. No, no está esa posibilidad. No tengo una herramienta que me permita pasar de un lenguaje a otro. Después me preguntan. Domingo hace otra pregunta, Maxi, si el precio del micro PLC que usamos en la comparativa es con salida relé y cuántas salidas tiene. Sí, Domingo. El precio que pusimos, vamos a volver al slide.
estamos hablando de un micro PLC con salidas a relé, con alimentación de alterna, ¿sí? Como podés ver acá, tenemos 8 entradas y 8 salidas a relé, con el display incorporado en alimentación de alterna, y tenemos 4 salidas a relé. Tenemos una consulta de Mario, donde nos pregunta si necesitamos un cable de comunicación y un software con costo adicional. Ahí Maxi ya había comentado que el caso del software se puede descargar en forma gratuita desde nuestra web. Claudio, respondiendo a tu consulta, ¿el PLC tiene Ethernet nativo? Sí, hay un modelo que tiene Ethernet nativo, no es el caso del modelo acá, digamos, que trajimos para la comparativa, pero sí, tenemos modelos con Ethernet, con 485, hay equipos que tienen comunicación GSM, o sea, implica que tengo la posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto, y también hay equipos que incorporan Wi-Fi sobre sí mismo, digamos, no a través de un accesorio, sino que tengo un modelo que viene ya con la posibilidad del Wi-Fi o la conexión 4G o la opción GSM para el envío de mensajes de texto y demás. El software lo podemos descargar desde nuestra página, como me pregunto respondiéndole a Mario. ¿Cómo se llama el software? Para el lenguaje de ladder, el software se llama XLadder, y para el lenguaje de bloques de función se llama XLogic. Claudio, ¿cómo se fija la dirección IP? La dirección IP es muy simple, lo puedo hacer desde el software o mismo lo puedo hacer desde la propia pantalla del micro PLC. Desde un menú se puede establecer sin problemas. Maxi, Fabián nos pregunta si hacemos cursos de programación. Actualmente no tenemos un calendario para los cursos de programación, pero digamos, podemos recibir sus consultas, y bueno, ahí tienen mi correo, los voy a dejar para que puedan escribirme ahí y podamos conversar, que me cuenten un poco los que están interesados en cursos, ya sea de programación u otros temas, para que podamos conversar sobre ello y en caso de tener la posibilidad de realizar un curso, poder contarles e informarles. Después me consulta Mario acerca de la lectura a través de códigos de barra o códigos QR utilizando el micro PLC. Mario, o sea, los equipos tienen puerto serial, por lo cual vos podrías conectar un lector de códigos de barra a través de ese puerto, ¿sí? Siempre y cuando tenga puerto serial, y tiene funciones que te permitirían poder realizar la lectura del código de barras o el QR y poder guardar el valor en una memoria o transmitirlo por comunicación. Si te interesa alguna aplicación de ese estilo, te pido nuevamente que me envíes un correo y lo podemos conversar más en detalle. Hay una pregunta de Daniel, donde consulta qué tipo de pantalla externa se puede conectar. Daniel, cualquier tipo de pantalla externa, te diría que cuente con los protocolos que soporta el micro PLC. Los micro PLCs de Rieptech, ¿sí? Cuentan con puerto RS485 y soporta el protocolo Modbus a través de ese puerto. También puede ser a través del puerto Ethernet, usando Modbus TCP. Puedo conectarme a pantallas. Habría que ver qué pantalla tenés pensado utilizar y si dispone de estos protocolos y puertos de comunicación. Al estar hablando de Modbus y de puertos Ethernet y de puertos RS485, entiendo que no deberías tener ningún inconveniente para comunicarlo con cualquier pantalla del mercado. Hay una consulta de Claudio. ¿Cuánto cuesta el PLC con Ethernet nativo? Te pido, Claudio, por favor, nos envíes un correo. Hay que definir la arquitectura completa
Y aprovecho también para recordarles que nuestra comercialización la hacemos a través del canal de distribuidor. Claudio, me preguntás acerca del cable de conexión. Entiendo que te referís al cable de programación. Te pido disculpas si no vi tu pregunta antes o me la salteé. Sí, digamos, si vos, en el caso de los equipos que no tengan puerto Ethernet, por ejemplo, obviamente requerís un cable de programación. Ese cable de programación es un accesorio y sí tiene un costo. También cabe destacar que si nos vamos a dedicar a la programación de microPLC, yo el cable lo voy a comprar una única vez y me va a servir para programar todos los equipos que compre luego, ¿no? Tal vez es algo obvio, pero lo destaco por si alguno no lo tuvo en cuenta. Bueno, también les quiero contar que además de lo que son la línea de microPLC de Riptech, contamos con otras líneas de PLC de mayor tamaño, ¿sí? Donde están orientados a su utilización en diversos tipos de aplicaciones, ¿sí? Máquinas pequeñas, máquinas avanzadas, procesos complejos y diferentes aplicaciones. Nos pregunta Mario si el cable es común a todas las familias. Sí, Mario, el cable es común a todas las familias. Les recuerdo que, por ejemplo, en el caso de los equipos que tienen puerto Ethernet, el cable de programación obviamente es compatible, como les decía recién, pero en este caso no sería necesario, ya que puedo realizar la programación a través del puerto Ethernet. Maxi, me preguntan por privado cuáles son los criterios para volcarme a un microPLC o mantenerme en componentes electromecánicos. La pregunta es realmente muy interesante. No se trata solamente del costo, sino también de cuál es la necesidad. Si yo simplemente tengo que cambiar un timer, lo voy a cambiar mano a mano, porque el tablero ya está cableado, ya está instalado, está funcionando. Entonces eso sí es real, que me va a convenir simplemente cambiar el timer. Ni siquiera voy a cambiar el zócalo si el zócalo está en buen estado. Por supuesto que diseños nuevos o incluso revamping completo de un tablero, a medida que yo vaya incorporando timer, contadores de eventos, cuenta horas, interruptores horarios, por nombrar algo de lo más común, voy a seguramente decidirme de solucionar la necesidad con nuestros microPLC y con nuestro apoyo. Bueno, tengo otra pregunta de Domingo y me pregunta acerca del software y si todas las familias que les comenté, digamos, a través de las distintas marcas, utilizan el mismo software. No, Domingo. Cada marca tiene su soft y dependiendo de la familia va a tener un soft propio. ¿Sí? En el caso de los microPLCs, bueno, en este caso tenemos un software para lo que es la lógica de ladder y otro para lo que es la lógica de bloques de función. Y tengo un software distinto, ¿sí? Para los equipos que tienen mayor posibilidad en cuanto a conectividad. ¿Sí? Hablamos de los equipos de la familia EXM, ¿sí? Que también siguen siendo microPLC, pero como les comentaba antes, incorporan la posibilidad de comunicación GSM, comunicación Wi-Fi y demás. Esos equipos, por tener funciones distintas y tal vez más potentes o más amplias en cuanto a comunicación, tienen un software distinto. Lo mismo pasa para las otras familias ya de PLCs que tenemos, por ejemplo, de la marca Unitronics, que cada familia tiene su software de programación. Hernán nos pregunta si dictamos cursos de PLC. Max había comentado que por las razones de público conocimiento no tenemos un calendario definido para cursos presenciales. Históricamente siempre se han dado cursos sobre microPLC y sobre los PLC de alta gama, pero por supuesto que podemos brindarles el apoyo ya sea para iniciarse con estos microPLC o si ya están acostumbrados a otro tipo de PLC y a otro tipo de programación,
también podemos dar el soporte sobre nuestros productos. Y bueno, para finalizar, tengo acá una consulta de Claudio, capacidad de pasos de programa. Por ejemplo, Claudio, va a depender del equipo que elijas, ¿sí? La memoria puede ser de 512 o 1024 bloques en los más grandes. ¿Sí? Eso incluye, o sea, implica que podrías poner, por ejemplo, si hablamos de una memoria de 512 bloques de función, estamos hablando de 512 timers, ¿sí? Por ejemplo, o mezclado entre timers y contadores y así sucesivamente. Tenemos una consulta de Héctor. Agradezco la consulta porque está muy buena, donde nos pregunta si hay posibilidad de sacar el display y ponerlo en la puerta del tablero y comunicarlo con el micro PLC. Héctor, no. Estos equipos no tienen display extraíble. En ese caso, deberías utilizar un HMI. Te cuento también, y aprovecho, me hace el pie, para hacerlo, que la marca Riftech, de este micro PLC que estamos hablando el día de hoy, también cuenta con paneles HMI para incorporar, con una amplia gama en tamaños que van desde las 4,3 pulgadas hasta las 15 pulgadas, con distintos protocolos de comunicación. Así que si estás interesado, Héctor, y necesitas algún panel HMI, también estamos a tu disposición. Tengo una consulta de Daniel, donde nos pregunta que si se programa un cuentahoras interno del micro PLC, cuando el PLC pierde alimentación, si se pierde esta información. Daniel, no. La información va a quedar almacenada. Obviamente tengo distintos tipos de memoria que me permiten realizarlo junto a otras funciones, pero tengo funciones que me permiten seguir almacenando las horas de funcionamiento, ya que es un dato muy importante. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas, Javi. No sé si alguien más. Me queda una más, que en realidad es el pie para el próximo webinar. ¿Tengo forma de monitorear de forma remota un tablero electromecánico? Javi, no sé si todos escucharon la pregunta que me hiciste. Reitero la pregunta. Entiendo que si yo quisiera hacer un monitoreo de un tablero electromecánico, me va a hacer en forma remota, ¿no? No le encuentro la forma técnica para resolverlo o sería sumamente compleja. ¿Lo puedo hacer con el micro PLC? Sí, Javi, por supuesto que lo puedes hacer. Como les comentaba antes, los micro PLC ofrecen distintas posibilidades en cuanto a conectividad. Podríamos hablar de algún equipo con Wi-Fi o 4G incorporado. Pero también contamos con otros dispositivos que nos permiten realizar este monitoreo. Tengo una consulta más de Gabriel, que nos pregunta si los micro PLC son de origen japoneses, como los relés nuestros, históricamente reconocidos por el mercado, o no. Me perdí la pregunta. No, en este caso no son de origen japonés, son de origen chino. Así que, digamos, esa es la respuesta. Consulta de Guillermo, si hay módulos de entradas analógicas y en particular para medición de temperatura. Sí, Guillermo. Hay módulos de entradas analógicas que pueden ser en tensión y corriente, digamos lo que es habitual, 0 a 10 volt y 0 a 20 o 420 mA. Y para temperatura hay módulos para conexión de resistencias PT100, ¿sí? Termoresistencias PT100 al módulo, y dependiendo el modelo de micro PLC que elijan, también pueden encontrar entradas tanto analógicas como para medición de temperatura.
Aprovecho para invitarlos, Javi me había dado el pie, ¿sí? para poder invitarlos al webinar de soluciones de acceso remoto, ¿sí? Si quieren conocer un poco más acerca de productos que me permitan acceder de forma remota a nuestros tableros, a nuestras máquinas, a nuestros PLCs, a nuestras plantas, los invito el 22 de septiembre a que participen, ¿sí? Por último, no sé si hay alguna consulta más. Sí, Guillermo nos pregunta si hay opciones de registro. Opciones de registro. Sí, Guillermo, si entiendo bien tu pregunta, podemos almacenar el registro, ¿sí? Dentro de las memorias propias o también a través de lo que es la memoria micro SD en los equipos que tienen disponible. Podemos almacenar información en formato CSV, ¿sí? Delimitado por comas. Podemos almacenar la información de los datos necesarios. Para todos aquellos que estén interesados en tener la presentación que acaban de ver, les pedimos por favor que nos envíen un mail tanto a Maximiliano como a mí o también a servicio al cliente. Le voy a pedir a Maxi que ponga el slide con los datos de contacto para que puedan tomar nota y para aquellos que quieran, sin ningún tipo de problema, le enviamos la presentación. Bueno, les agradecemos a todos por participar. Cualquier consulta pueden hacerlo a nuestros contactos, como pueden ver acá en la presentación, y además los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, o también pueden enviarnos consultas a través de WhatsApp. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.